Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46. Habla el Señor Jesús y dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Vamos a orar, santos. Disponga el espíritu, cierre los ojos, levanta las manos al cielo y pídele a Dios sabiduría. Padre amado, Dios todopoderoso,
Hoy con humildad te pedimos que tú nos llenes de sabiduría, que podamos comprender esta escritura, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos oriente y hable a través de mi boca lo que tú quieres que la iglesia hoy aprenda. Yo me abandono en tus manos, Señor, y te pido que esta palabra sea guiada por el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, después de haber terminado este capítulo, el capítulo 24, un capítulo totalmente profético, un capítulo donde Cristo habló acerca de su venida, de las señales que ya se han cumplido, de todas las señales que anuncian el fin del mundo. Después de haber hablado y analizado este capítulo 24 de una manera profunda, Jesús continuó hablando de este tema, el juicio de las naciones. No pueden olvidar, hermano, que estamos hablando de la última semana en la vida de Jesús. No olviden esto. Esto que estoy enseñando, Cristo lo enseñó durante los últimos 5 días de vida que tuvo en la tierra. Recuerden que hablamos de la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén el día domingo, y el viernes siguiente a Jesús lo mataron. Todo lo que estoy enseñando, Cristo lo habló durante esos últimos 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. A Cristo lo asesinan el viernes y Él resucita el domingo. Así que todo esto es sumamente importante. Son las últimas advertencias del Señor a todo aquel que tenga oído para oír. Los que no pudieron venir al estudio de Mateo 24, valdría la pena que estudiaran conmigo allá en la página de la iglesia todos estos estudios proféticos que están por cumplirse en cualquier momento. ¿Por qué Cristo habló del juicio de las naciones? Porque es lo que va a suceder cuando Él regrese. Muchos confunden el juicio de las naciones con el tribunal de Cristo. Otros lo confunden con el juicio ante el gran trono blanco. El juicio de las naciones es completamente diferente a estos juicios. Así que yo quiero analizarlos, porque la palabra dice que cuando el Señor venga, versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Así que hay que ubicarnos en el momento en que esta profecía se va a cumplir. Voy a analizar 3 juicios que el mundo pasará, la humanidad pasará, y ubicar perfectamente, cronológicamente este juicio para no confundirlo. Así que por esa razón he titulado este estudio El juicio de las naciones, y lo vamos a estudiar. Espero con la ayuda de Dios que ninguno de ustedes termine en este juicio. La idea es que nos vayamos antes con Cristo, ¿no? Dile a tu hermano, atiende para que no te quedes. Dile, atiende. Para oreja, ponle atención allá al viejito canoso. Escúchalo, que ese viejito por algo tiene canas de tanta sabiduría que Dios le ha dado. ¿Están listos para este estudio o no? Ok, entonces voy a arrancar mi estudio. Primer punto, los juicios. Hablemos de los juicios que están por suceder, que la gente los confunde. Son 3 juicios, voy a analizar uno por uno. Lea conmigo. El juicio de las naciones no debe ser confundido con el tribunal de Cristo o con el juicio ante el gran trono blanco. No lo podemos confundir, es un juicio completamente diferente. Lea conmigo otra vez para que lo entienda. Diga, el juicio de las naciones no debe ser confundido con el tribunal de Cristo o con el juicio ante el gran trono blanco. No sé si tengo alumnos aquí de mi cátedra este semestre, estamos hablando de estos temas, ¿no? Hoy va a entender otras cosas más. Primero, hablemos del primer juicio, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo.
¿qué es este juicio o este tribunal? Se llevará a cabo en el cielo y solo la iglesia estará presente en este juicio. Repito, ¿este juicio a dónde se va a llevar a cabo? En el cielo. ¿Quién va a participar de este juicio? La iglesia. Es el primero de los 3 juicios y tendrá que pasar por esto la iglesia. ¿Lo enseña la Biblia? Lo enseña, sí, Señor, en Romanos capítulo 14, versículo 10. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos, estaremos presentes ante el tribunal de Cristo. Así que la palabra aquí me dice que el Señor va a tener un juicio para su propia iglesia. Cuando la palabra dice no juzgues al hermano, no se refiere al pecado, porque el pecado sí hay que juzgarlo. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 5 que el pecador hay que juzgarlo. El mismo apóstol Pablo, hablando de un hombre que dormía con su madrastra, dijo: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne. ¿Alguien ha leído esto alguna vez? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El apóstol Pablo, hablando en 1 Corintios, dice: al que tal pecado ha cometido de dormir con su madrastra, a ese yo ya lo he juzgado. Reunidos vosotros y mi espíritu en el poder del Espíritu Santo, y el tal sea entregado a Satanás. Así que diga: el pecado hay que juzgarlo. Entonces, ¿por qué Pablo dice, el mismo Pablo en Romanos 14, que no hay que juzgar al hermano? Porque Pablo está hablando es del servicio que le prestamos a Dios. No juzgues a tu hermano o no menosprecies a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué se va a juzgar en el tribunal de Cristo? El servicio, lo que tú has hecho para Dios, lo que tú le sirves a Dios, lo que has hecho durante tu vida cristiana como creyente, será juzgado en el tribunal de Cristo. Por eso que la palabra dice: el fundamento está puesto, es Cristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno el fuego la probará. Y si la obra de alguno permanece, recibirá recompensa, pero si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, aunque él será salvo así como por fuego. Así que aquí no habla de salvación, habla de servicio. La palabra me dice aquí en Romanos 14:10 que no podemos juzgar el servicio de otro, porque el Señor le va a pedir cuentas a la iglesia en el tribunal de Cristo. Hay personas que juzgan el servicio de los demás. Le pongo un ejemplo. Personas que no le agrada mi manera de predicar, dice: pero es que ese pastor es muy duro, predica muy fuerte. A mí me parece que el Señor se equivocó, debió haber puesto un hombre más blandito, más tierno, más hermoso, más cuchicuchi. Tú me estás juzgando, es mi ministerio, Dios me lo dio. Y tú no eres nadie para juzgar mi ministerio, porque el único que puede juzgar si lo que estoy haciendo está bien es Dios, nadie más. La hermana que mira a la otra y dice: no, el pastor se equivocó, ¿cómo fue a poner a esa hermana de líder? Esa hermana no tiene autoridad, esa hermana le falta. Cambio, yo sí tengo capacidades, yo sí sé. Ese es lo que el Señor dice: no juzgues a tu hermano, no menosprecies a tu hermano, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Cuidado. Señor puso a alguien a cantar y la niña de pronto pues no tiene la mejor voz, o el joven, o puso un guitarrista y el joven se descuadró ahí en las notas, qué sé yo, y alguien que es músico, que es muy talentoso, dice: no, pero ese pastor sí tiene unos chambones allá tocando. ¿Sabes qué? Dios te va a juzgar por tu lengua, porque ellos están haciendo algo para Dios y lo están haciendo con todo el amor y lo están haciendo para el Creador.
Resulta que tú eres un músico talentosísimo. Nunca le has tocado una alabanza al Señor, pero sí tocas en las cantinas, en las tabernas y en los bares, y usas tu talento, pero para el mundo. Pero sí juzgas al que toca aquí. No sé si me entiendes. Eso es lo que Dios va a castigar. Esa crítica, ese ataque contra los servidores del Señor. ¿Está entendiendo? Así que tenga cuidado, hermano, porque de esto es lo que está hablando la Biblia. El primer juicio es el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho en el servicio a Dios. Ese día todo el mundo va a pararse ante el Señor y le va a dar cuentas. ¿Qué hizo con su ministerio? ¿Trabajó para el Señor? ¿Hizo algo? No, Señor. Pues ¿qué hizo durante 30 años? Pues yo iba a la iglesia. No todos los domingos, ¿no? Porque es que otros domingos tenía que ir a patinar. ¿Y qué más hizo en la vida cristiana? No, pues ir allá a aguantarme a viejito regañón. 30 años, ¿le parece poquito? Dios te va a pedir cuentas. Dile a tu hermano, Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste para Dios? Ese día Dios va a juzgar el ministerio de la cadera ancha. ¿Ustedes no saben cuál es el ministerio de la cadera ancha? Estar sentado ahí sin hacer nada. No le predicas a nadie. En el trabajo nadie sabe que tú eres cristiano. En la casa no saben que tú eres cristiano. Tú te miras al espejo y no sabes si eres cristiano. Eres un espía espiritual. Eres el 007 espiritual. Nadie sabe que tú eres cristiano. Nunca ganaste un alma. Diga, ese día tengo que dar cuentas de lo que Dios me ha dado. Estar en esta iglesia es una bendición, pero a la vez es una responsabilidad muy grande, porque aquí tú recibes mucha palabra. Y de todo lo que estás aprendiendo, Dios te va a pedir ¿qué? Cuentas. Ese es el ¿qué, perdón? Sí, pero yo no oigo. ¿Cómo se llama? El tribunal de Cristo. ¿Dónde va a realizarse? En el cielo. ¿Quién va a estar allá? La iglesia. Segunda de Corintios 5, versículo 9 y 10. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ojo a lo que Pablo está diciendo. Queremos agradar a Dios. No los veo muy convencidos. Lo que anhela un cristiano es servir a Dios, agradar al Creador. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano anhela agradar a Dios? Séle agradable. Versículo 10. ¿Por qué, iglesia? Pues porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos tendremos que estar en el tribunal de Cristo. Le hablo a cristianos. Ese es el tribunal de Cristo. Así que no vuelva a confundir este pasaje de Mateo 25 con el tribunal de Cristo. No tiene nada que ver. Segundo juicio, el gran trono blanco. Otros confunden Mateo 25 con el juicio del gran trono blanco. Tampoco, no tiene nada que ver con esto. ¿Qué es el juicio del gran trono blanco? Se llevará a cabo al finalizar el milenio. El milenio es el reino de Cristo que va a establecer en la tierra. 1000 años va a durar este reino aquí. Va a suceder cuando Cristo regrese. Se llevará a cabo al finalizar el milenio y estará relacionado con la condenación de todos los paganos, de todos los que nunca se quisieron arrepentir, de los que le predicamos y se ríen, se burlan, de los que prefieren seguir en el mundo, en el pecado, en el licor, en el adulterio, en la fornicación, en la prostitución, en el adulterio, en cualquier cosa, menos en Dios. Estos van a morir un día, pero van a ser juzgados ante el gran trono blanco. ¿Cuándo se va a llevar a cabo el gran trono blanco? Después de los 1000 años del reino de Cristo. Cuando termine ese reino de 1000 años. Porque yo lo digo, no, la Biblia lo enseña. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice el apóstol Juan: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos. ¿Cómo estaban? Muertos. Es gente muerta en el espíritu, gente que va a levantarse pero para morir eternamente. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, ante el Creador, ante Jehová, el Padre. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Todos son muertos, muertos espiritualmente. Y fueron juzgados cada uno de ellos, todos según sus obras. Este es un juicio de muerte, de condenación. Y la muerte, versículo 14, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que todas estas multitudes que hoy se ríen de nosotros, todas estas multitudes que aprueban el pecado y que ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, todas esas multitudes que no quieren cambiar sino seguir en el mundo de los placeres, de la lujuria y del pecado y del alcoholismo y de las drogas y cualquier cosa que quiera agregarle, esa multitud va a morir. Van a estar allá en el Hades, en el lugar de los muertos, durante todo el milenio, muertos espiritualmente. ¿En tormento? Sí, la palabra dice que estarán en tormento, porque al hablar de muertos no quiere decir que no tengan conciencia. Tendrán conciencia de su tormento, pero estarán muertos espiritualmente. Pasarán los 1000 años, terminará el milenio, el reino de Cristo, y toda esa multitud saldrá de todos los rincones, de los mares, del Hades, de los rincones más alejados de este planeta. Todos saldrán y tendrán que pararse ante el Señor. Están muertos espiritualmente, pero se levantan para recibir la sentencia por lo que está escrito en los libros. ¿Cuáles libros? Dirá alguno. Su propia mente. Todo lo que tú haces en la vida queda grabado en tu cerebro. Cada cosa, por pequeña que sea, está ahí grabada. ¿Es demostrable? Claro que es demostrable. Hable con cualquier psiquiatra del mundo, no cristiano, un psiquiatra del mundo, que sepa de hipnosis, y dígale, ¿es posible hipnotizar a alguien y devolverla al pasado? Él le va a decir, claro que es posible. Es más, si usted se somete a esa sesión, se dice, de hipnosis, se dará cuenta que es real. Lo hipnotizan con un péndulo y usted queda, y luego lo devuelven. Devuélvete cuando tienes 5 años. Te devuelven y tú te acuerdas de cómo estabas vestido. Te acuerdas de los muebles que hay en tu casa. Te acuerdas de tu mamá tal como estaba vestida, con todos los detalles. Te acuerdas de la música que sonaba o lo que esté pasando. Todo queda ¿qué? Grabado. Así que ese día ante el tribunal, ante el trono blanco, muchos van a protestar. Yo no hice eso. Y el Señor le va a decir, no, venga, le muestro. Y le va a proyectar. Todo queda ¿qué? Grabado. Así que todos aquellos que hoy se burlan y se complacen en la injusticia, se deleitan en los placeres del mundo, todo les está quedando en los libros. Los libros es la misma mente, hermano. Todo está escrito, grabado para ese día del juicio. Usted se va a morir, pero todo está ahí de una manera increíble. Es el poder del Creador. Nadie se escapará de ese juicio. Ese juicio se llama el juicio ante el gran trono blanco.
Pero el juicio que hoy voy a hablar es el tercero, el juicio de las naciones, que es en Mateo 25, al que muchos confunden con el tribunal de Cristo o con el juicio ante el gran trono blanco. ¿Cuándo tendrá lugar el juicio de las naciones? Tendrá lugar antes de iniciar el milenio. Dese cuenta que el trono blanco es después del milenio. Este juicio será antes de comenzar el milenio. Y estarán presentes las naciones que sobrevivan ¿a qué? A la gran tribulación. Iglesia, todos al tiempo, léalo porque necesito que entienda esto. Vamos, tendrá lugar antes de iniciar el milenio y estarán presentes las naciones que sobrevivan a la gran tribulación. Preste atención y verá, ponga atención. Mateo 24, Cristo nos está hablando de la tribulación. Mateo 25 habla de este juicio. Tan pronto termine la tribulación, empezará este juicio. Porque yo lo digo, no, porque Cristo lo dijo. Lea bien y verá. Mateo 25, versículo 31. Mucha atención, santos hermanos. ¿Qué dijo Jesucristo? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿en qué? En su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué pasará ese día que venga en gloria? Serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, para apartar, como aparta, el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos ¿a dónde? A la izquierda. Voy a hacerle una pregunta a los santos. ¿Cuándo sucederá este juicio? Diga: cuando Cristo regrese en gloria. Vamos, dígalo porque es lo que dice aquí. Proyécteme el versículo 31 porque no entendieron. Versículo 31, vamos otra vez. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿en qué? En su gloria, con todos los ángeles, entonces vendrá este juicio. Repítalo otra vez. ¿Cuándo va a suceder este juicio? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Qué es la gloria de Cristo? Preste atención. Cristo está por venir, Maranata. Cuando Cristo regrese, la segunda venida de Cristo se divide en dos partes. La primera parte se llama el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia llevada al cielo. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. La iglesia se va. Juan capítulo 14 versículo 1 al 3. La iglesia es raptada. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. La iglesia es llevada al cielo. Esa es el arrebatamiento de la iglesia. Ahí empieza 7 años de tribulación. Daniel 9:27, la profecía de las 70 semanas, la última semana de la profecía de Daniel. Tan pronto terminen esos 7 años de tribulación que están escritos en Apocalipsis capítulo 4 al 19, Cristo regresará en gloria. Zacarías capítulo 14 versículo 1 al 7. Cristo descenderá de las nubes, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se abrirá en dos para la última gran batalla, la guerra de Armagedón. Este es la venida de Cristo en gloria. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, hablaron los ángeles diciendo que Cristo regresaría así como lo vieron ir. Mateo 24 dice la palabra: como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene en gloria cuando terminen los 7 años para traer este juicio, el juicio a las naciones. ¿Entendieron todo esto? Bueno, entonces sigamos leyendo. Segundo, el lugar del juicio. ¿Dónde se va a llevar a cabo este juicio? Ya sabemos, el tribunal de Cristo, ¿en dónde se va a llevar a cabo? En el cielo. El juicio ante el gran trono blanco, en la tierra. Pero este juicio, ¿dónde se va a llevar? Primero, el juicio se llevará a cabo al oriente de Jerusalén.
Este juicio de las naciones se llevará a cabo al oriente de Jerusalén. Eso dicen los profetas. Zacarías capítulo 14, versículo 2 al 4. Mucha atención a la profecía. Porque yo, dice Zacarías, dice Dios, yo reuniré. ¿A quién va a reunir Dios? A todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas. Todo esto va a suceder en la guerra de Armagedón. Serán violadas las mujeres judías. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después de todo este cataclismo que sucederá en la tribulación, después de toda esta barbarie que el anticristo traerá sobre el pueblo judío, saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Cómo lo hará? Afirmará, versículo 4, descenderá del cielo y afirmará los pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. ¿A dónde? Al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Recuerdan Hechos de los Apóstoles capítulo 1? Cuando los ángeles le dijeron a los apóstoles y a todos los discípulos: ¿qué hacen mirando al cielo? Así como han visto ir a Jesús al cielo, así lo volverán a ver venir. ¿En qué monte estaban ellos cuando Jesús fue llevado al cielo? En el monte de los olivos. ¿En dónde regresará Cristo en gloria? Al monte de los olivos. La diferencia es que esta vez el monte se abrirá. Habrá un terremoto. Se creará un valle gigantesco que es llamado el Valle de Josafat, que es el mismo lugar donde se llevará a cabo la última gran batalla, que es la batalla del Armagedón. Los profetas anuncian que este juicio es inevitable. ¿Por qué viene el juicio? Porque todas las naciones se unirán para destruir a Jerusalén. No sé si oyeron de una guerra que hubo en el año 1967, la guerra de los 6 días. ¿Alguien sabe de qué hablo? ¿No? Se aliaron todas las naciones árabes para destruir a Israel. Esto volverá a suceder para dar cumplimiento a la profecía de Ezequiel 38 y 39, donde todas las naciones se reunirán para venir a destruir a Israel, acabar con Israel. Pero el Señor las destruirá a ellas. Las profecías están por cumplirse, hermano. En cualquier momento todo lo que estoy hablando se cumplirá. Segundo, el juicio se llevará a cabo en el valle de Josafat. Dice que el monte se partirá en dos y se creará un valle enorme. A ese valle se le llama el valle de Josafat. ¿Por qué? Porque lo dijo el profeta Joel. Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. He aquí, dice el profeta, que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré, dice el Señor, volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Y qué hará ese día el Señor en que va a traer a Jerusalén otra vez? Reuniré. ¿A quién? A todas las naciones. Y las haré descender ¿a cuál valle? Al valle de Josafat. Y allí entraré a juicio con ellas a causa de mi pueblo, Israel, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron por las naciones y repartieron mi tierra. Así que la profecía dice por todas partes que el Señor reunirá a las naciones al oriente de Jerusalén, en el valle de Josafat. Ahí donde Cristo fue ascendido, ahí Cristo volverá en gloria. La primera vez que Cristo vino a Belén Efrata, vino como un humilde niño nacido en un pesebre. Nadie lo reconoció,
Solo unos pocos pastores que cuidaban ovejas recibieron el mensaje de los ángeles que les dijeron: hoy ha nacido en Belén Efrata el Mesías, el Hijo de Dios. Y ellos fueron a reconocerlo y lo encontraron en un pesebre envuelto en pañales. Pero Cristo ya no volverá así a morir, a dar su vida. Ahora volverá como Rey de Reyes y Señor de señores, en gloria absoluta. Alabado sea su nombre. Antes vino como un humilde cordero. Es por eso que Juan Bautista, cuando lo vio venir, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Cristo no regresará más como el Cordero de Dios, ya lo hizo. Ahora volverá, como dice Apocalipsis 19, montado sobre un caballo blanco, con sus ángeles celestiales, guerreros, para venir a destruir a todas las naciones que se rebelaron contra él, que lo negaron, que lo crucificaron, y a condenar a todos aquellos que han azotado a su pueblo Israel. Así que ese día vendrá con un nombre inscrito en su muslo que dice: Rey de Reyes y Señor de señores. Alabado sea su nombre. Así que he hablado de ¿cuántos juicios? 3. No les voy a enseñar más, ustedes me van a enseñar a mí. El primer juicio, ¿cómo se llama? ¿Tribunal de quién? De Cristo. ¿Dónde tendrá lugar? En el cielo. ¿Quién participará allí? La iglesia. ¿Qué será juzgado? El servicio cristiano. ¿Qué he hecho yo por Dios? El segundo juicio que les enseñé se llama el juicio ante el gran trono blanco. ¿Dónde tendrá lugar? En la tierra. ¿Quiénes estarán ahí? Todas las naciones que rechazaron a Dios, todo el pueblo pagano. ¿Están vivos o muertos? ¿Serán juzgados o es para salvarlos? Es para simplemente darle la sentencia. Y el tercer juicio es el juicio de las naciones. ¿Dónde tendrá lugar? ¿Al oriente de quién? De Jerusalén. ¿Qué pasará ese día? ¿Cristo qué? Descenderá. ¿A dónde descenderá? Al monte de los olivos. ¿Qué pasará con el monte? ¿Qué se creará? Un valle. ¿Cómo se llama el valle? El valle de Josafat. ¿Qué sucederá en ese valle? La guerra de Armagedón. Gloria a Dios. ¿Entendieron el mensaje? Alabado sea el nombre de Jesús. Se me olvidó una pregunta de esa. ¿Cuándo sucederá ese juicio? Terminando la gran tribulación, que no es otra cosa más que la profecía de Daniel 9:27, la profecía de las 70 semanas que falta por cumplirse. ¿Cuántas semanas? Una. Este pueblo sabe harta Biblia, me alegra. Le doy gloria a Dios por esto. Pueblo que conoce la Biblia. No hay nada más agradable que predicarle a un pueblo que conoce la Biblia. Qué triste es cuando uno le enseña a alguien que nunca, ni siquiera mira la Biblia. Es más, no tiene Biblia. Tiene condoritos a la lata, pero Biblia no tiene. Tiene toda la colección de huevo duro y yayita. Pero de Dios no se acuerda, ¿no? Gasta plata en todo menos en eso. ¿No sabe quién es huevo duro? De que sí sabe, sí, que sabe. Es el amigo de Condorito. Yayita es la novia de Condorito. Yo leo a Condorito, pero también leo la Biblia, hermano. No tiene malo leer a Condorito, pero lea la Biblia, conozca la Biblia, entienda la Biblia. Pero a algunos que no les gusta la Biblia, les da aburrimiento. Solo quieren leer cromos, solo quieren leer, ¿cómo se llama esta de la televisión? No sé qué, TV y novelas y todo eso, pero no, de Dios no quieren leer. Bueno, vamos a hablar de la tercera cosa de mi estudio, la sentencia. Entonces ya entendemos que es el juicio el juicio de las naciones. Pero hablemos de la sentencia como tercer punto de Números Romanos. Jesucristo habló de 3 grupos diferentes: las ovejas, los cabritos y sus hermanos. Jesucristo dijo en esta enseñanza que Él apartará las ovejas y las pondrá ¿dónde? A la derecha.
Y los cabritos, ¿a dónde los va a poner? A la izquierda. Luego habla de los hermanos. Que él dice, tuve hambre, me diste de comer, no sé qué tal. Cuando tú lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces hay que identificar quiénes son las ovejas, quiénes son los cabritos y quiénes son los hermanos. Vamos a entenderlo para poder entender la enseñanza. Entonces vamos con la primera, las ovejas. Las ovejas se refiere a los creyentes gentiles que darán protección. Todavía no ha sucedido, esto está en el futuro. Darán protección a los misioneros judíos en la gran tribulación. A ver, le explico esto. Voy a leerlo y le explico mejor para que me entienda. Mateo 25, 34 al 40. Vamos a leerlo y lo explico mejor así. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Qué les va a decir a los de la derecha? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué les llama benditos? ¿Por qué les dice que hereden el reino? Ojo, el reino es el milenio. Entren al reino, al milenio. ¿Por qué les dice todo esto? Dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le dirán aquel día, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, sediento, te dimos de beber? ¿Cuándo? Yo no me acuerdo. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? No nos acordamos. ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el Rey Jesús les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Dónde está la clave para entender este pasaje de la Escritura? La clave para entender este pasaje de la Escritura está en el versículo 34, que les pido a mis amados que me vuelvan a proyectar. Vamos, entiende lo que el Señor está diciendo. Entonces, vamos todos, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino. ¿Cuál reino? Que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces partamos de esto. Cristo está hablando de un reino de Él, un reino que todavía no lo hemos visto. Aquí en la tierra va a suceder un reino. ¿Cuál reino es este? El milenio. El reino de 1000 años que está descrito en el libro del Apocalipsis capítulo 20. Ese reino de 1000 años lo enseñó Isaías, Jeremías, los profetas hablan de un reino de perfecta. Nadie sabe nada. ¿Cómo es posible que no? ¿De perfecta qué? Paz. Donde habrá abundancia de comida. Donde el león comerá paja con el buey. Donde el niño tendrá de mascota una serpiente. Y la serpiente no le hará ¿qué? Daño. Todo ese reino perfecto que es como regresar al Edén va a suceder cuando Cristo regrese. Primero en arrebatamiento de su iglesia y al final de los 7 años en gloria. Cuando venga en gloria, Él viene a hacer este juicio y luego a establecer ese reino que durará ¿cuántos años? 1000 años. Eso dicen los profetas. Sé que la gente se burla de esto, pero no importa. En los días de Noé, cuando él hacía la barquita, o no la barquita, el transatlántico, la gente se burlaba de él. Pero resulta que él entró en la barca, en el transatlántico, con sus animales, y la gente se reía. Ese viejito Noé se la fumó verde. ¿Qué harían ustedes si este viejito, canosito, con Abraham y Viviana y Betty, nos fuéramos para Monserrate, taláramos todos los árboles y empezáramos a hacer un barco? ¿Ustedes qué dirían? Está loco. Ese se le corrió el champú. Ahora sí que la terminó. Así pasó en los días de ¿quién? De Noé.
pero él entró porque él construyó la barca en un bosque. El mar quedaba re lejos. Pero el día menos pensado se cerró la puerta y empezó el diluvio. Y ya la gente corría para todos lados. Era demasiado, ¿qué? Hoy en día la gente se ríe de nosotros, hablando de estas cosas, que Cristo va a volver y que va a suceder todo esto, y el reino de 1000 años, y un león comiendo paja con el cordero. Eso dice Isaías, y la gente se ríe. Pero el día en que la puerta se cierre, el día en que el último de los gentiles sea salvo, entonces se cumplirá la palabra. Todo lo que está escrito por los profetas se llevará a cabo sin faltar una tilde, porque la palabra de Dios se cumplirá como está escrito en la Biblia. Hoy la puerta del arca está abierta, Cristo está abierto para todos. Pero va a llegar el momento en que la puerta se cierre. Todo esto se va a cumplir, hermano. Ojalá la iglesia entienda la importancia de prepararnos. Esas ovejas son gentiles, gente que se va a convertir en la gran tribulación. La palabra dice en 1 de Tesalonicenses 4:13 al 18 que en cualquier momento la iglesia se va a ir. Se asustó, ¿no? Porque no está preparado. Porque usted no está listo. Estuviera listo, no se asustaría. Diría: gloria a Dios, nos fuimos de aquí para el cielo. Vino el arrebatamiento de la iglesia. Si usted se asustó con ese, ¿qué pasará cuando sea real? Cuando usted, pues, ¿qué pasó con el viejito que estaba predicando? Se desapareció el cuchito, y por aquí y un montón de gente se desapareció, y quedó esta iglesia, uno que otro por ahí, y usted se quede. No me vaya a decir ese día que fueron los ovnis. No me vaya a decir que vinieron una nave nodriza y nos la raptó a todos. Deje de comer cuento, mijo. Sucedió el arrebatamiento, la iglesia se fue con Cristo, y todos los burladores quedarán avergonzados. Amén. Cuando eso suceda, este mundo entrará en 7 años de tribulación. ¿Dónde puedo aprender de la tribulación, pastor? Lea el libro de Apocalipsis en su casa, del capítulo 4 al capítulo 19, y va a entender lo que va a pasar durante esos años. Esa profecía fue anunciada 550 años por un profeta llamado Daniel. Daniel 9:27 habló de esto. Esa semana está por cumplirse. Una chabúa en hebreo, 7 años, está por cumplirse. Cuando eso suceda, la gente que se quedó, que venía a Filadelfia, Jesucristo vive, dirá: me quedé. No fueron los ovnis. Lo que está diciendo el New York Times es mentira. Lo que dice el tiempo es falso. Cristo vino y me quedé. Oh, ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién lo va a poder ayudar? Nadie, hermano. Coma Biblia, métase con la Biblia. El diablo se levantará, el anticristo vendrá a perseguir a aquellos que no quieran dejarse, ¿qué? Marcar, recibir el chic. Usted ya sabe de qué hablo. Ese día va a morir gente por montones. Miles van a morir, millones. Pero otros no van a morir. Van a estar hasta el final, no dejándose marcar. Esas ovejas van a recibir a los judíos creyentes, esos 144,000 que saldrán como misioneros por el mundo. Está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Esos 2 testigos judíos que saldrán por el mundo a predicar, Apocalipsis capítulo 11, saldrán por el mundo a llevar el evangelio a toda la gente escuchará. Unos los acogerán, los cuidarán, los guardarán. Esas son las ovejas. Van a proteger a estos misioneros judíos, a estos 144,000 que están en Apocalipsis 7, los van a acoger. Porque es que esos 144,000 van a salir por el mundo a evangelizar el mundo. Muchos gentiles, gente del común, los va a acoger, los va a proteger, les va a dar de comer, los va a cuidar. Estos que cuidaron a mis hermanos más pequeños
Por mí lo hicieron. Ahora venid, benditos de mi Padre, hereden el reino que fue preparado para ustedes. Entren al milenio, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Entren al milenio. ¿Alguien está entendiendo? Eso es lo que está diciendo la profecía. El rey dirá: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me vestiste. Y el rey dirá: y ellos dirán: pero ¿cuándo hicimos eso? Cuando lo hicisteis por uno de mis hermanos judíos, porque Cristo es judío. Cuando hicieron esto por mis hermanos, por mí lo hicieron. Así que vengan, hereden el reino. ¿Cuál reino? El milenio. Entren, disfruten de él, porque se lo merecen, porque son justos, porque entendieron por la fe que tenían que proteger a estos misioneros judíos. Otros protegerán a los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11. Los 2 testigos que saldrán por el mundo se creen que son Moisés y Elías. Otros dicen Enoc y Elías. Sea como sea, saldrán por el mundo a evangelizar a estos hombres. Tendrán el poder de hacer llover fuego del cielo. Son judíos. Vendrán vestidos con la ropa de su época. Todo el mundo va a ver que son hombres de la Biblia que vinieron a este mundo. Evangelizarán el mundo por 3 años y medio. Cuando los 3 años y medio terminen, el anticristo los va a matar. Estarán en la plaza de Jerusalén por 3 días. La gente se reirá, se burlará de ellos, se mandarán regalos. Será como en Navidad, se mandarán regalos porque el anticristo mató a estos 2 testigos. Pero al tercer día el Señor los llamará, se levantarán de la muerte y subirán al cielo en gloria. Durante estos 3 años y medio, muchos gentiles acogerán a estos 2 testigos. Los recibirán, las naciones, hay naciones que los van a recibir. Estos son los herederos del reino. Estos son los que la iglesia va a gobernar. Ahí es donde la iglesia va a reinar con Cristo, en este reino que se va a cumplir tal como los profetas lo han anunciado en la santa palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hablemos de los cabritos. Segundo, los cabritos. ¿Quiénes son los cabritos? Se refiere a los gentiles paganos, malos, que rechazaron a los misioneros judíos en la gran tribulación. Así como habrá gentiles que acogerán a estos misioneros, a estos 144,000, que saldrán unos por uno, yo me imagino de 2 en 2 por todo el mundo predicando. Algunos no los van a querer recibir, los van a rechazar, los van a odiar, los van a querer matar. Estos son los cabritos. Entonces, versículo 41, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ojo a lo que está leyendo. El infierno jamás fue preparado para los hombres. El infierno jamás fue preparado para los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor mandará a estos hombres allá? Porque eran malos. Dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estos son los cabritos, aquellos gentiles que en vez de arrepentirse ante la predicación de estos misioneros judíos en la gran tribulación, antes los rechazaron, antes los mataron, antes los odiaron, los persiguieron, les hicieron de todo. Estos son los cabritos, los que van a tener que pagar ante el juicio de las naciones. Y hablemos del tercer y último grupo, los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los hermanos se refiere a los misioneros judíos que, a pesar de la terrible persecución, nunca negarán al Señor Jesús. Ustedes lean en la casa, yo no tengo tiempo para darle tanta información, pero anoten las citas.
Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 14. Lean todo esto en la cárcel, ya los van a andar para la cárcel. En la casa. Apocalipsis capítulo 12, lea todo esto y va a entender que van a haber misioneros en la gran tribulación, judíos, por el mundo entero evangelizando, predicando. Le repito las citas: Apocalipsis 7, Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, Apocalipsis 14. Todo esto le habla de estos misioneros judíos que van a ir por el mundo predicando la palabra. Mateo capítulo 25 versículo 40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis ¿qué? Hermanos, a mí lo hicisteis. ¿A qué se refiere Cristo con hermanos? Al pueblo judío, a esos que van a ir a evangelizar el mundo. La gente siempre ha tenido la idea que en la tribulación no va a haber salvos. En la tribulación van a ir multitudes salvas, millones. El mismo apóstol Juan vio en el libro del Apocalipsis a una gran multitud vestida de blanco, de todo pueblo, nación, lengua, que alababan a Dios y decían: bendito sea el Dios y Padre, y alababan al Señor porque nos ha redimido de todo pueblo y nación, y daban gloria al Señor. Y luego le pregunta: ¿y esos de dónde salieron? Y el ángel le dijo: estos han salido de la gran tribulación. Se van a salvar millones de personas en la tribulación. Porque los misioneros, esos 144,000 de Apocalipsis 7, esos 2 misioneros poderosos de Apocalipsis 11, saldrán por el mundo a predicar el evangelio al último, hasta los últimos rincones de la tierra. Llevarán el evangelio de salvación. Ahora déjeme terminar con este pasaje, este pensamiento. La bondad de algunos gentiles mostrará, la bondad que algunos gentiles mostrarán al remanente judío, a esos misioneros, será una demostración clara de su fe en el Señor Jesús. Porque algunos dirán: entonces la gente se salva por obras. No, es por fe. Estos gentiles que van a acoger a estos misioneros lo hacen por fe, y esta fe los salva. Esa es una demostración de lo que dice Santiago en su epístola: la fe que no obra está ¿qué? Muerta. Pero una persona que tiene fe acoge a los santos del Señor. Termino con esta cita para demostrarle que somos salvos por fe, así como lo son salvos por fe, lo serán salvos por fe en la época aquellos hombres que llevarán el evangelio, estos 144,000 judíos, que no son los testigos de Jehová, ¿no? Que tampoco saben leer la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Que los testigos de Jehová dicen que los 144,000 son ellos. El problema es que ellos son millones, entonces son poquiticos los que se van a salvar. No entienden la Biblia. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Siempre hemos sido salvos por fe y siempre seremos salvos por fe. Amén. Dale un aplauso grande a Dios. Quiero saber si a alguien le gustó el estudio. No se pierda el del miércoles, créame, vale la pena que vengan, hagan el esfuercito. Pónganse de pie, hermano. Van a aprender cosas grandes de la Biblia, las grandes palabras de la Biblia. Las voy a estar enseñando a partir del miércoles, no lo olvide. Va a entender muchas cosas. La palabra propiciación, ¿qué significa propiciación? ¿Lo lee en la Biblia? Sí, pero ¿qué significa? ¿Por qué en el templo de Jerusalén, el templo que hizo Salomón, Dios le mandó construir un arca y encima una tapa? Encima del arca había una tapa con unos ángeles. ¿Cómo se llamaba la tapa? Propiciatorio. ¿Por qué propiciatorio? ¿Qué quiere decir propiciación? Venga, yo le enseño, hermano. Deje de ver más de esta cosa de las comidas. ¿Cómo es que se llama? Esa que usted no deja, todas las noches se trasnocha viendo esa vaina. Véngase más bien para aquí y yo le enseño lo que vale la pena que entienda, que es la santa palabra del Señor. Amén. Será este miércoles, arranco este nuevo estudio.
Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.